Dios le bendiga, mis amados hermanos. Les saluda la hermana Judith Granado. Si estás escuchando, Radio Restauración. Radio Restauración ha sido producido por la Iglesia Restauración, ubicada en 5720 de la Taylor Avenue en Mount Pleasant, Wisconsin, USA. Pastores Amilcar y Mayra Cardona. Director técnico Elvin Pizarro. Si vas a bendecir, abre tu boca. Si es para adorar, vuélvela a abrir. Si es para decirme cosas buenas, para edificar y construir. Si tienes algo bueno que contarme, si tienes bendición que compartir, te pido por favor, abre tu boca. Te pido por favor, vuélvela a abrir. Y no permitas que tu boca se convierta. Amén, hermanos. Les saluda la hermana. Estamos muy contentos y muy complacidos el día de hoy porque tenemos como una invitada muy especial, la salmista Lucy Orozco, que nos está sintonizando desde Monterrey, Nuevo León, México. Y estamos muy complacidos. Llamada ella la Mexicana de Dios. Tal vez muchos de ustedes ya la conocen, la Mexicana de Dios. Ella es una persona muy bendecida, una persona que el Señor la está usando grandemente y está teniendo mucho éxito. Y pues le damos gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de que ella esté con nosotros el día de hoy. Le damos la bienvenida, hermana Lucy Orozco. Y bueno, me gustaría comenzar con un versículo, si me permite, que se encuentra en Primera de Corintios 1:27, que dice: en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén. Y nos sigue diciendo el 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Hermana, pues le damos la bienvenida y estamos muy contentos porque de verdad, pues Dios es el que nos da la oportunidad de poder compartir este tiempo. Yo sé que su testimonio va a ser de grande visión para muchas personas que lo van a estar escuchando. Amén. Y pues primeramente, hermana, quisiéramos que se presente con nosotros y nos diga a los radioescuchas desde dónde usted nos escucha y nos cuente un poco sobre usted antes de estar en ese lugar donde Dios la ha puesto. Bueno, como decía usted, Lucy Orozco, su servidora, apodada la Mexicana de Dios, ¿verdad? Y pues soy de Monterrey, Nuevo León, México, nacida allí en el mero centro de Monterrey, en el mero ombliguito de Monterrey. Ahí está, ahí nació su servidora. Bueno, de conocer a nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesucristo me encontró, me trajo a sus pies, fue ya hace como 37 años, 38 por ahí, ¿verdad? Yo tenía como unos 16, 17 añitos cuando el Señor Dios me trajo a los pies de Jesucristo. Y desde entonces yo vengo de un lugar disfuncional, ¿verdad? De un hogar muy golpeado, de una familia grande, donde somos 6 mujeres, 4 hombres, papá, mamá, pero mi papá venía de vicio, ¿verdad? Entonces, pues allí en mi casa, donde yo vivía, venimos de una familia acomodada, le cuento, de una familia acomodada, porque como éramos muchos, entonces en un cuartito nos teníamos que acomodar, ¿verdad? Oh, ok. So, cuando dice acomodada, es porque se acomodaban bien, en pequeño paquete No, se bueno, acomodaban. es como dicen en broma, porque acá le dicen familia acomodada a las personas que son económicamente muy bien. Bajos recursos. ¿Verdad? Alto recurso, se le dicen familia acomodada. Ok. Amén, amén. Pero que tiene en son de broma le digo de una familia acomodada, porque le digo que como éramos muchos, la casa era pequeña y en un cuartito nos teníamos que acomodar todos. Oh, amén, amén. Bueno, ya expliqué el chiste. Entonces, bueno, ahí en contraesquina de mi casa había una pequeña iglesia donde una ancianita, hermana, le cuento que ella fue la que nos compartía el mensaje de Jesucristo, el Evangelio. Entonces, ella apreciaba mucho a mi mamá,
porque mi mamá era muy sufrida por mi papá. Entonces, ella le hablaba y le hablaba a mi papá del Señor Jesucristo y mira, Fermín, Cristo te ama. Y mi papá, él con su vicio, pero todo tiene un tiempo. Dice que en la Amén. Biblia que para todo hay su tiempo, ¿verdad? Debajo del sol. Amén. Con el tiempo, pues mi papá se convierte a Cristo. Yo me casé por la iglesia cristiana, le pedí al Señor por el que fuera mi esposo, Señor, porque yo no quería un hombre como mi papá definitivamente. Qué bonito es cuando los hijos desean que el esposo o la esposa que ellos vayan a tener en un futuro, pues, que fueran como ellos, ¿no? Como, Señor, mamá, papá, yo quisiera que me tocara un esposo, una esposa como tú. Pero en este caso, en el mío, por decir, decía, yo no quiero un hombre como mi papá, Señor, ayúdame, yo no quiero Amén. un hombre como mi papá era tremendo. Y pero lo que sí yo le admiré mucho a mi papá fue el respeto que él tuvo cuando yo le dije que me quería casar por la iglesia cristiana. Y él dijo, mija, es tu boda, tú sabes. Al poco tiempo, que será como a los 2, 3 años, mi papá sí nos dijo, lárguense, que quiero estar solo. Pero yo ya iba, cuando me casé, yo ya me congregaba en otra iglesia donde mi esposo se congregaba. Y pues agarramos para la iglesia, hermana. Agarramos para la iglesia y siempre ahí con los dedos tronando y que papá, ¿qué ir a hacer? Porque era un hombre de armas tomar, se peleaba, agarra la pistola, el machete, y era un hombre tremendo. Y entonces su misma familia decía, este hombre ni muriendo y volviendo a nacer cambia. Wow. ¿Verdad? Eso, así lo tenían catalogado. Pero ese día, hermana, que papá nos corrió, ese día dijo, es el último día que yo voy a tomar, porque mi vida se la entregó a Jesucristo. Así es que desde ese día, mi papá le entregó el vicio a Jesucristo, pero más que todo le entregó su corazón. Y, hermana, le cuento, con el tiempo no es fácil dejar un vicio que se tiene arraigado por años. Y que hasta congestión alcohólica le dio. A mi papá, lo operaron del hígado porque se le coció el hígado de tanto vicio, de tanto alcohol. Pero él se entregó a Jesucristo, luchó para probar otra vez el vicio, pero dijo, no, yo mi vida se la entregué a Jesucristo y Dios me va a ayudar a no probar más el vino. ¿Se enojaba? Sí, se enojaba porque también era de carácter fuerte, pero mi papá siempre en las manos del Señor, ayúdame, ayúdame. Hermana, pasó un día, un mes, un año, 10 años, y mi papá ya no volvió a probar el vino. Mi papá después, el Señor lo usaba de una manera impresionante, porque mi papá se apasionó tanto por Jesucristo que cuando iba a los hospitales, oraba por los enfermos y había testimonios, ¿verdad? Así tan impresionante fue el cambio de mi papá. Mi papá ya partió, está en la presencia del Señor, pero mi mamá también fue una mujer que perseveró, y pues yo fui la primera en casarme por la iglesia cristiana y ya después mis hermanos vinieron consecutivamente y pues, hermana, aquí seguimos en el camino del Señor, agradeciéndole al Señor todas las señales y milagros que el alto Dios ha hecho con nosotros, pues las publicamos. Conviene que las publiquen. Amén, gloria a Dios, hermana. Entonces, la primera persona que viene a conocer del Señor es usted. Que toma, yo creo que una decisión así de que afirmarse en el camino, porque pues todos escuchamos a la vez, porque la ancianita nos predicaba a todos. Y le dijo, yo no me he de morir, Fermín, hasta haberte convertido a Cristo. Y mire que papá se convirtió. De la ancianita ya no supimos más porque nos cambiamos de casa, de colonia. Pero yo creo que mire, la oración tan efectiva, ¿verdad? La insistencia, que si no nos cansemos de hacer el bien, porque su tiempo segaremos. Si no, desmayamos. Ella no desmayó, ella perseveró, y gloria a Dios por esas personas tercas.
Amén, sí es cierto, porque a veces pensamos que solo es la familia la que ora por ciertas personas que no conocen del Señor, pero hay personas que el Señor manda o que el Señor pone para que oren por esas personas que no conocen del Señor, aunque no sea nada, como en este caso esa ancianita, ¿verdad? Que tuvo misericordia de su mamá, a ver cómo ella vivía en ese sufrimiento y Sí, hablarle del Señor, y ella no se detuvo, continuó hasta haber logrado lo que el propósito, ¿verdad? Porque sabemos que el evangelio es poder de Dios y cambia y transforma la vida de las personas. Y amén. entonces ustedes después iban a la iglesia, como que no se afirmaban, pero iban a la iglesia. Sí, Después sí, viene usted y se afirma. ya me afirmo, nace mi primer hijo, ya es presentado en la iglesia, mi segunda hija es presentada en la iglesia, y después de 13 años nace mi tercer hijo y también presentado en la iglesia. Le estoy hablando que en esos tantos años el Señor ha hecho milagros impresionantes. Ya nos afirmamos en la iglesia, formamos un ministerio que se llamaba México y Colombia Unidos por Cristo, donde traíamos ministerios de Colombia para acá, para México, y hacíamos eventos masivos en las calles, campañas grandes donde se llenaban con miles de personas, porque aquí en Monterrey pues gustamos mucho la música vallenata, ¿no? Entonces, pues traíamos ministerios hacia acá. Ese ministerio duró bastante tiempo, ¿verdad? Sabe que hay ciclos en la vida, ciclos que comienzan, ciclos que... Pero siempre es avanzar, siempre es avanzar. En ese lapso de que traíamos nosotros ministerios, claro que visitábamos cárceles, casas de rescate, o sea, y visitamos muchos lugares así. Y en ese entonces mi hermano el mayor enferma, ¿verdad? Y mi hermano también insistimos, él dio una vez también, y yo como la ancianita también, él testificó una vez, porque mi esposo y yo le predicábamos y le predicamos el evangelio. Y entonces, ya cuando él se afirmó y estudió el discipulado y le tocó compartir, dicen mis hermanas, porque ellos vivían allá en San Antonio, mi hermano el mayor también ya partió con el Señor. Y cuando él testificó, dijo, le doy gracias a Dios por mi hermana Lucy y mi cuñado Goyo, dice, porque ellos no se cansaron de estarme insistiendo, y yo me enojaba con ellos, y ellos como que más insistían, que Luis, que Cristo te ama, mira. Entonces ellos, dicen mis hermanos, que testificó, que le dio gracias a Dios por la terquedad de Gloria a nosotros. Dios. Gloria a Dios, hermana. Ya mi hermano enfermó en el 2013. Y ahí en la cama en el hospital, él testifica, ¿verdad? Que recibió palabra del Señor diciendo que dijo, yo quiero que tú me cantes, que le dijo el Señor. Y se acomoda él en la cama del hospital y se le quiebra su voz y dijo, pero con esta voz, Señor, con esta voz. Y eso se me quedó tan clavado aquí, mi hermana, porque cuando nosotros traíamos los testimonios de Colombia, yo cantaba con pistas de otras hermanas o cantaba en mi casa, porque a nosotros atendíamos a los hermanos en la iglesia para, ¿cómo dice? Ahorrar presupuesto. Los atendíamos en la casa, yo los tenía en la casa, los atendía, les lavaba, les planchaba comida, sal, corre. Y entonces cuando ahí ellos me escuchaban cantar y de vez en cuando yo cantaba con las pistas, ellos me decían, no, hermana, pero usted canta bien. Y yo, con esta voz, lo mismo que decía mi hermano, con esta voz. Pero hay veces, mi hermana, que Dios pone el talento en uno, ¿verdad? Pero a veces uno no es capaz, que por la vergüenza, que por la timidez, que por lo que sea. Entonces ellos me escucharon cantar y me dijeron, hermana, ponga atención a eso, porque Dios le ha dado un talento y no lo tiene que enterrar. Dios le va a pedir cuenta de esos. Y yo que me puse así, yo era de lo más así como, híjole, ¿cómo va a ser? Yo no quiero que el Señor me vaya a pedir cuenta por eso. Y entonces, pues bueno, no tampoco es que yo me haya propuesto de que, voy a grabar, quiero tener o cantar porque el Señor me da cuenta. No, todo se fue dando, porque lo que es de Dios, Dios va abriendo brecha, va abriendo camino. Entonces, escuchamos a mi hermano decir eso y eso se me queda aquí clavado en el corazón. Toca que mi hermano parte con el Señor. Mi hermano parte a unos días después.
y se me queda grabado esto y digo, Señor, lo que mi hermano quería hacer en vida, ya no pudo hacerlo, lo voy a hacer yo, por amor a ti y en memoria de mi hermano. Aunque me temblaran las rodillas, aunque se me secara la boca, aunque se me olvidara la canción, dije, ahora sí voy a tomar el compromiso, ¿verdad? Entonces, en eso fue en enero. En abril tenemos una ida para Colombia y hermana, y se me da todo como, o sea, ¿sabes de qué, Lucy? Está el estudio, están las canciones y me daban las canciones para que me las aprendiera y yo, ¿pero qué es esto? O sea, ¿cómo voy a grabar esas canciones? Yo no sé cómo es esto. O sea, yo cantaba las canciones de las hermanas y me gozaban, me las aprendía, pero ya grabar, estudiar una canción para tú grabarla, dices tú, ¿cómo lo voy a hacer? Me sentía yo como cuando está el teatro lleno de gente y tú atrás de telón y te avientan, órale, para que participes, y sales tú delante de la gente y dices tú, a ver, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Entonces, así me pasaba a mí. Entonces, ya después yo cerraba las puertas del estudio de grabación y cerraba los ojos y decía, Señor, ayúdame, Padre, Espíritu Santo, porque yo no sé cómo es esto. Si tú me metiste en esto, Padre, ayúdame, porque tú solamente puedes guiarme en esto. Y entonces, el primer disco que yo grabé, mi hermana, se llama Flor y Miel, donde mi chiquillo participó conmigo. Y le cuento que es este fue el primero, y aquí es donde viene mi chiquito conmigo, mire. Ese es el me más parece chiquito. que vi un video ahí donde su niño también está participando. Sí. Pero hermana, me gustaría que nos compartiera, antes de que usted llegó a ese momento, ¿hubo momentos en los que usted anhelaba cantar en la iglesia, ser parte del coro, o quería usted aprender? ¿Había algo, una intención en su corazón? Claro que sí, porque yo era una persona activa en la iglesia, pero en cuanto al talento de la comida, al talento del aseo, ¿verdad? Yo tenía en ese entonces como unos 22, 23 añitos. Y había siempre, claro, el grupo de alabanza, ¿no? Entonces, el líder era sobrino de mi esposo, es sobrino de mi esposo. Entonces yo le decía, ¿conocías malo? Le digo, enséñame a corear. O sea, si yo cantaba en la iglesia, yo quería hacerlo bien, porque yo sabía que le iba a cantar a Dios. Aquí en lo íntimo, por decir, ahorita estoy en mi recámara, y aunque fuera aquí en lo íntimo, decía yo, si lo voy a hacer para Dios, yo quiero hacerlo bien. No es porque yo le pidiera cantar, porque yo quisiera estar enfrente, ¿verdad? O sea, si yo lo hacía, quería hacerlo bien, porque era mi rey, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Entonces, él me daba la palmadita y me decía, Lucy, queremos gente joven. Wow. Yo dije, ¿cómo? O sea, con 22, 23 añitos que yo tenía, quería gente joven. Entonces, eso fue un miércoles, porque eran los días que me tocaba el talento del aseo. Entonces, el domingo, yo veo el grupo de alabanza y había una hermanita ya como de 40 años y yo me quedé, a ver, ¿cómo que gente joven? ¿Y la hermana qué hace ahí? Pero pues son procesos, hermana, que uno tiene que pasar para tener paciencia. La paciencia es valorar. Y paciencia paciencia es esperar el tiempo de Dios. ¿Verdad? Dice, pacientemente esperé a Jehová y él escuchó mi clamor. Pacientemente. Entonces no es en el tiempo de uno, es en el tiempo del Señor. Bueno, pasan los años, mi hermana, y cuando traemos a uno de los ministerios de Colombia, yo le digo al hermanito, al esposo de la hermana que tocaba la guitarra, y le digo, hermano, enséñeme a cantar, por favor. O sea, quiero cantar. O sea, yo quería que, si yo no sabía que era un do, re, mi, fa, sol, si yo no sabía nada, estaba frita. Y me dijo, hermana, loro viejo no da la pata. Y yo, ¿qué? Ok, Señor, pues me quedo entonces atendiendo a tus siervos, atendiéndole el aseo de la iglesia, el talento de la comida, me quedo. De todas maneras, pues a mí lo que yo hacía
era feliz con lo que hacía. Pero uno, le digo, si era cantar, pues yo quería hacerlo bien. No, o sea, Dios sabe, hermana, se lo digo de corazón, que yo nunca aspiré a decir, quiero grabar, quiero cantar donde haya miles, quiero cantar. No, yo lo poquito que hacía, quería hacerlo bien. Y en lo poco me ha sido fiel, dice el Señor. Entonces, lo quería hacer bien. Pero cuando falleció mi hermano, le digo, es una promesa que yo atesoré, que yo agarré. Y entonces se me da todo eso. Le estoy hablando que yo empecé a ya agarrar el compromiso de la cantada a los 45 años. Y yo decía, Señor, a esta edad, te puedo servir, Señor, a esta edad, tantas personas que cantan desde jovencitos. Yo le decía a Coco, enséñame cuando tenía 22, 23 añitos, y me dijo, no, 23, ahora doblaba, ya son 45, o sea, decía, Señor, ¿a esta edad? Pero si hermana Sara, o sea, a los 90 años, ¿verdad? Hay tantas personas que he leído en la Biblia que ya de una edad madura, o sea, Dios los llamó a servir a una edad madura. Entonces, no importa la edad, así tengas 10, 15, 25, 35, 45, 60, a Dios le importa que tú le sirvas, no importa la edad, sino la disposición, ¿verdad? El corazón, y más que todo, hermano, puede haber la disposición y de corazón, pero más que todo, el tiempo de Dios. Amén, hermana. Amén. Y fíjese que ahí vemos, ¿verdad? Totalmente las cosas contradictorias de uno humano, que puede uno decir no, pero Dios dice sí. Amén. Le decía no, porque ya estás muy grande. Y se imagina usted hasta qué edad comenzó el Señor a usarla en la música. Y era una edad, como dice usted, ya doblada. Y para Dios puede ser una edad súper joven. O sea que el hombre puede decir no, pero Dios dice sí. Sí, amén. Cuando te dan la bofetada y te dicen no, Dios te consuela y te acaricia y te dice, véngase, mijo, yo le digo sí. ¿Verdad? Amén, hermana. Y también, como dice la palabra, que él agarró de lo más vil y menospreciado. Y tal vez tenía que ser eso tenía que pasar en su vida, en ese proceso, tal vez para irla a usted procesando, ¿verdad? Para tenerla lista cuando llegara ese momento. Y también, como usted dice, cuando llegó el momento de usted grabar, vemos ahí también el respaldo de Dios, que la palabra dice y se cumple, que nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y ahí él estaba, usted con todo y nervio, con todo lo que estaba pasando, pero Dios le dio la victoria, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí cuando usted ya comenzó a grabar? ¿De ahí ya usted se arrancó y comenzó a grabar? Bueno, sí, empecé a grabar. Le cuento que, por decir, vinieron unos gemelitos. Vino que le conté y también vino ¿verdad? Que sí sé, cuando te cantas, todos prácticamente salieron a la par. Y a veces la gente dice, oye, pero espérate, o sea, es una grabación y luego como los 2 o 3 años viene la otra. Despacito. Hermana, ese es el tiempo del proceso musical, pero el tiempo de Dios es otro. Entonces yo me decía, 2, ¿cómo que 2? O sea, 2. Y decía, pues sí, fueron 2, cuando Dios da manos llenas, ¿verdad? Y cuando Raquel, por decir, era estéril, pues vinieron gemelitos, Jacob y Esaú, y entonces yo también era estéril en el canto y vinieron 2, ¿verdad? Pero es en el tiempo del Señor, mi hermana. Ya después, como esto lo fui, ¿cómo se dice? Trabajando, procesando. Trabajando. Cuando, pues igual, el empuje mío, pues fue también cuando los hermanos colombianos de Colombia se vinieran. Y ellos me animaban, venga, hermana, venga, usted puede. Y yo, es que se me seca la boca y se me olvida. Y que sí sufrí, hermana. Sufrí, ¿verdad? El pánico escénico, ¿verdad? Porque el ver a toda la gente que está atenta y saber que la palabra que uno diga, pues de todo va a pedir Dios cuentas de cada palabra que sale de la boca. Entonces yo no quería mencionar alguna palabra porque yo lo hacía y lo hago con temor y temblor todavía. Cada vez que a mí me invitan a participar, digo, Señor, que seas tú a través de mí. O sea, yo no quiero hablar por mi propia cuenta diciendo cosas que tú no dices, ¿verdad? O sea, y yo no quiero ser así. Entonces siempre he sido muy temerosa de eso, pero los hermanos me animaban, hermano, usted puede. Entonces
ya pues me aventaba a cantar las canciones que Dios me regaló en el primer y segundo material. Ya por tercera vez ya grabé lo mío, lo que fue el mariachi, que viene siendo esto, con mi música Wow. mexicana. Se llama Aquí ya canta mi niña conmigo, aquí está mi niña. Wow, gloria a Dios. Aquí ¿Y ya son canta. cantos que inspirados por el Señor, que el Señor le regaló? Mire, yo le daba, hay muchos cantos por decir aquí que yo le decía al compositor, ¿sabe de qué? Mire, yo quiero que estas canciones que me gustaría que grabarlas, pero que tuvieran el contenido este. Y ya le decía que hablara de la mujer, por decir en la canción que yo canto con mi niña, de Nadie te hará frente, yo le decía, yo quiero que sea un diálogo entre hija y madre, donde la madre aconseje a la hija y que la hija diga, mamá, yo quiero seguir el testimonio que tú has dado, ¿verdad? Para predicar a Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando grabamos el diálogo entre madre e hija de Nadie te hará frente. De pronto yo lo que hago son poesías, pero todavía no sé hacer canciones. Mi niña sí es compositora, ¿verdad? Ya he grabado algunos temas de ella, pero componer canciones hasta ahorita no se me ha dado. Quién sabe más adelante, Dios dirá. Pero sí doy toda la estructura de los temas que yo quiero en algunas canciones, ¿verdad? Como el de Nadie, me diste la espalda. También es un tema que yo le di al hermano toda la estructura para que hablara de cuando, por decir, hablando del caso de Pedro, ¿verdad? Cuando le dijo Jesús, Pedro, el diablo ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti, para que cuando tú, una vez vuelto, afirmes a tus hermanos. Pero en ese tiempo, pues Pedro le dio la espalda al Señor, pero Jesucristo siempre lo amó, Jesucristo siempre lo esperó, ¿verdad? Esperaba el tiempo del proceso de Pedro para que Pedro, a través de ese proceso difícil, ¿verdad? Que de pronto él no entendía, pues maduró. Todos los procesos, por más difíciles que sean y nos saquen lágrimas, como decía la palabra del Señor, que Pedro lloró amargamente. Entonces nosotros a veces también lloramos amargamente, pero aprendes de ese proceso. Tú ya no eres la misma, tú ya no eres el mismo que eras, ¿verdad? Antes de ese proceso. Después de ese proceso hubo un cambio total, mucho cambio. Y aprendiste, o sea, ya a las personas que vayan a pasar por el proceso que tú ya pasaste, vas a aprender a aconsejarlas y a decirle, mira, te entiendo, ¿verdad? Entonces, me diste la espalda, es un tema donde dice el Señor, soy tu Dios que te ha creado, soy tu Dios que entregó la vida por ti. Aunque te fuiste a otros lugares, yo siempre estoy aquí, pero no habla de las personas, quiero hacer un paréntesis, no habla, especificar, que habla de las personas que cuando le dan la espalda al Señor, o sea, no se van al mundo completamente, sino ahí están en el proceso con el temor de Dios todavía, y pidiéndole al Señor en ese proceso que lo fortalezca, que lo ayude a levantarse. No estoy hablando de las personas que le dan se van al mundo, allá, qué sé yo, a prostituirse, a probar el alcohol. No, yo no hablo de esas personas. Yo hablo de las personas como Pedro, ¿verdad? Que ahí estuvieron llorando amargamente y luego vuelven al camino del Señor y se afirman más sobre la roca y afirman a los hermanos que necesitan, ¿verdad? Ese abrazo, de esa palabra de consuelo, ¿verdad? Que necesitan de esa palabra porque él ya maduró, ¿verdad? Amén. Entonces, todo el sufrimiento por el cual nosotros pasamos está en las manos de Dios. Y de ahí viene la paciencia. Amén, amén. Como dice la palabra, ¿verdad? Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, ¿verdad? Exacto. También, hermana, cuando usted ya comenzó a cantar, entonces usted comenzó a tomar clases de canto o ya usted practicaba o ahí fue, el Señor le fue afinando su voz, ¿cómo fue? De todo. De todo. De todo, hermana, porque por decir, en este CD que grabé mariachi. De mariachi, allí sí acudí yo, ¿verdad? Con una persona que Dios me puso en el camino. O sea, no es que yo anduviera, buscando a ver todo lo que es por eso le digo, todo lo que es de Dios, hermana, mire, viene en orden.
en Amén. orden. Amén. Entonces se presentó de que esta persona me dijo, la conocí en una iglesia y dijo que era el maestro de canto. Le digo, mire qué bueno, es que voy a grabar un disco y que no sé qué, yo te ayudo, me dijo, yo te ayudo. Y entonces ahí fueron las primeras clases que yo tomé, ¿verdad? Y ya después ya empecé por decir el do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces ahí ya empecé a practicar eso. Y lo que podía, pues lo practicaba aquí en la casa y poquito de aquí, poquito de allá, de todo, hermana. Entonces, pues ahí el Señor me fue llevando. Entonces, para los primeros 2 discos que le mostré, en esos completamente no, nada de clase de canto, nada. Ya en este sí tomé ya unas clases de canto porque me dicen, oye, es que por decir el mariachi es muy exigente. O sea, la música mexicana es muy exigente. Dicen que es una antesala de los tenores, de la ópera y de todo eso. Entonces sí se necesita aire, diafragma, potencia, posbravía, y ahí sí se necesita todo eso, ¿verdad? Y más que todo el sentimiento, la interpretación, ¿verdad? Pero también en la música ranchera, la música de mariachi, sí se necesita la voz bravía, la potencia, la fuerza, o sea, todo eso se necesita. Gloria a Dios, hermana, pues como quiera estamos viendo, ¿verdad? Que el Señor es bueno, es misericordioso. Él pudo ver en su corazón la intención de su corazón, porque usted cantaba, le gustaba cantar. Claro, en su mente usted no estaba que yo voy a llegar a cantar, yo voy a llegar a ser salmista, pero en su corazón estaba el alabar a Dios, donde fuera como fuera. Pero Dios vio eso y eso Dios lo respaldó y nunca la dejó y la levantó, la sacó de ahí y la hizo, como dice la palabra, ¿verdad? Que Él al humilde lo levanta, ¿verdad? Y al altivo lo mira de lejos, ¿verdad? Por eso siempre mantener ese corazón humilde como siempre, como a Dios le gusta. Amén. Y hermana, durante todo ese proceso yo sé que pudo haber cosas, yo sé que hubo cosas que no fueron fáciles, porque especialmente cuando el Señor comienza a levantar a una persona en sus ministerios, el enemigo siempre viene y quiere estropear, quiere interponerse. ¿Hubo algo en su vida, durante su vida, que el enemigo quiso estropear, tal vez, no sé, con sus hijos? Sus hijos nacieron en el evangelio, ¿verdad? Sí, nacieron en el evangelio, hermana, sí. Si hablamos de cuestiones de los hijos, de la familia, de la salud, bastantes. Mire, dice el Señor en su palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová estará conmigo o contigo. Amén. ¿Verdad? Hablo conmigo. Por decir, los que yo más le puedo, bueno, yo he sido hermana procesada, he tenido como 20 cirugías, un poquito más en mi cuerpo, de la columna, apendicitis aguda, ambas axilas por glándulas mamarias con ganglios, y a la semana me vuelven a operar. De aquí también me operaron, de acá también. Tengo tornillos así, por decir, de los pies, de las piernas por la circulación. He sido muy procesada quirúrgicamente. Y entonces, por decir, en un año sí tuve la cirugía de mi columna, que fue en enero, febrero, marzo, apendicitis aguda, todavía no me alivianaba, cuando ya estaba en otro proceso ya quirúrgico. En octubre ya se viene lo de las glándulas mamarias por ganglios, se me hacen unas bolas terribles, me sale un líquido que si yo le hacía así, saltaba el chisguete. Y le puedo enseñar el video, dice, wow, las personas que lo han visto dicen, pero ¿cómo es posible? Y entonces, por decir, ahí sí me dijo un hermano, los doctores me decían, eso no es normal. A los 4 o 5 días ya se seca, nosotros le quitamos el drene y ya se cierra la herida, pero a mí se me cerró la herida y se me fue acumulando el líquido, y yo en ese entonces, cuando me quitaron el drene, yo ya iba para San Antonio para ver a mi mamá. Pero me dolía, hermana, me dolía por el proceso por el que yo estaba pasando. Entonces yo me miro al espejo y en silencio, como dice, muy dentro de mí, en mi interior, yo le decía al Señor, ¿por qué tanto proceso? ¿O para qué tanto proceso? O sea, yo sabía que tenía que aprender, pero decía, no entendía en ese momento el para qué o por qué.
Le digo, Señor, y se me rodaron las lágrimas. Y el Señor inmediatamente en mi interior me dice, ¿quién dice la gente que soy? Inmediatamente le respondo yo y le digo, Señor, pues como dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente él me vuelve a preguntar, me dice, ¿quién dice la gente que eres? ¿Quién dice la gente que eres? Hermana, ¿quién dice la gente que eres tú? ¿Qué clase de testimonio estamos dando? ¿Verdad? Entonces, pues yo, lógicamente, ¿verdad? Que yo había cosas que no entendía, pero había personas que me decían, Lucy, tú eres como la palmera. Tú eres como la palmera que de pronto se dobla contra vientos, tempestades, pero te enderezas y sigues firme en el camino del Señor. Mientras otro hermano me decía, Lucy, tú eres una mujer de hierro, que vienen cosas muy fuertes a tu vida, pero tú sigues agarrada de la mano del Señor. Mientras lógicamente otros se burlaban y decían, ay, tú ya eres una paciente VIP, ya nomás te dicen, pase directamente al quirófano, ¿no? Pero bueno, así tantos procesos, mi hermana, y pues por mis hijos, claro, cuando mi hijo pasó por la mononucleosis también, ¿verdad? Es una enfermedad que da al cerebro, al corazón, o puede quedar vegetal, o fallece la persona. Ese fue un proceso muy difícil también que pasé. De mi niña también fue también intervenida, ¿verdad? De la... ¿cómo es? La apendicitis, y hay otra que se llama, que se hace también, que se esponja y se revienta, es muy peligrosa, ¿verdad? No recuerdo. ¿Vesícula? También que ella estaba a punto también de reventarse, y eso también es peligroso. De mi niño chiquillo, pues no se diga, cuando yo me embaracé de él, pues me embaracé a los 35. Y entonces mi niño nació allá en Estados Unidos y allá lo tienen como allá a esa edad, cuídate porque ya es de alto peligro. Entonces, pero sí tuve muchas ataques de él, porque desde que yo supe de que estaba embarazada, se me venía al oído una voz y otra voz. Una me decía, tu hijo no va a nacer, él no va a vivir, tu hijo va a nacer muerto. Y yo decía, pero si ni siquiera pienso en eso, ¿cómo es posible? Mientras inmediatamente se me venía la voz del Señor que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque el Señor estará contigo. Entonces ya sí fueron, hermana, los 9 meses. Los 9 meses, pero mi embarazo sí fue de amenaza de aborto. Sí, de amenaza de aborto, pero yo no sé, hermana, yo soy muy machetona, yo no paraba a hacer el aseo, nunca guardé reposo en la cama, yo nunca estuve en la cama. Y Dios me ayudó. Y no porque yo dijera, ay, no, o sea, que me haya valido, no, sino porque yo no sabía que era amenaza de aborto. Yo decía, me da la contracción, pero no sé por qué. Porque por los otros 2 embarazos, pues, nada de eso. Y de último, ya cuando ya iban a hacer mi niño, se me desprende la placenta. Y entonces ahí me empezaron la corredera de los médicos, y qué rápido, que me iban a operar, que cierra y abre la mano y que te vamos a llevar a quirófano rápido. Y ya para eso ya me estaban abriendo, todavía ni me ponían anestesia, y nomás sentí la cortada y yo, uy. Y dice, oye, ¿qué estás haciendo? Porque ni siquiera le ponemos anestesia a la señora, espérate. Y entonces ya el que estaba acá me dijo, señora, una molestia muy pequeña, le voy a apretar un poquito, y me apretó aquí y me desmayó. Ya no supe más hasta que ya mi niño había nacido. Pero ya después de eso, mi hermana, yo escuchaba testimonios, sí le pasó tal persona y falleció la mamá, sí tal persona y falleció el bebé, o los 2 fallecieron, se desangró, se asfixió. Entonces yo dije, Señor, ¿en dónde estuve metida? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor nos lleva en sus brazos, nos sostiene, ¿verdad? Mientras que nosotros pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe en Jesucristo. Hermana, por los procesos más difíciles que pasemos, Dios no nos va a permitir que si pasamos por el fuego nos quememos, o que si pasamos por el agua nos vamos a hundir y ahogar.
¿verdad? Entonces de todas esas nos ha librado el Señor. Mi esposo estuvo ahora del COVID que no me lo contaban. Él ya estaba, nada porque un vecino de aquí de enseguida escuchó, ¿verdad? Porque a él sí se le falleció el yerno de COVID, y mi esposo andaba, hermana, que la saturación, el aire no le cansaba, ya nos estaba entregando, diciendo dónde están los papeles, que para que tengan ustedes ya, nos estaba entregando todo, como dicen el equipo. Pero Dios tuvo una vez más misericordia y extendió su mano, y mi esposo aquí está para contarlo, pero él tanques y más tanques y más tanques de oxígeno, y el doctor decía, a veces esos tanques, esos son tus pulmones, porque los tuyos no funcionan. Entonces, hermanos, si hablamos de cuántas, y queremos enumerar de cuántas cosas Dios nos ha sacado, hermana, no terminamos. Amén. Porque cada día Dios nos saca de una, nos saca de otra, nos saca de otra, y ahí vamos. Por eso dice, las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. ¿Cómo no le voy a cantar a mi Señor, hermana? Amén. Y adorarle no solamente es cantarle, sino adorarle con nuestra vida, dándole, mire, dice la palabra, y alababan a Dios por la vida de ellos, o sea, por la vida de los discípulos. Dice, y adoraban a Dios por la vida de ellos. O sea, ¿cuántas personas van a adorar o alabar a Dios por medio de su vida? ¿Por qué clase de testimonio está dando usted de que Dios vive en su corazón, de que Cristo vive en su corazón? O sea, adoración no es solamente cantar. Adoración es transmitir el mensaje, y no con palabras, sino con testimonio. Vivirlo. De que Cristo vive en ti. Vive. ¿Verdad? El del diario vivir, o sea, en donde nosotros podemos, como dice el Josué, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si no puedo administrar lo que yo veo, ¿cómo voy a administrar lo que no veo? Que no veo. Entonces, nosotros tenemos que empezar, como dice el buen juez, por su casa empieza. Tenemos que empezar a predicar el evangelio con palabras y con testimonios. Y hay veces que la familia a veces se cansa de escuchar, oye, es que ya no me hables, ya no me... Entre más me hablas, más mal me porto. Oye, ok. Entonces, a través de nuestro testimonio, ¿verdad? Sin palabras. Entonces, Amén. claro, sin palabras, ¿verdad? Porque también nuestro mensaje corporal Persona. también. Ajá. Entonces, el buen juez por su casa empieza, y entonces también tenemos que empezar por nuestra casa, porque ¿qué es lo que están hablando tus familiares de ti? Porque, como dice el dicho, ¿de qué sirve que seamos luz en la calle, oscuridad en la casa? ¿Verdad? Entonces tenemos que ser, decía el Señor, pero ayuda primeramente a los tuyos. Primeramente a los tuyos, los que están cerca de ti, a esos primero ayúdalos, ¿verdad? Pero para esto, mira, hermana, una enseñanza que me deja cuando nosotros volamos, cuando estamos allá, cuando apenas vamos a agarrar el vuelo. Yo creo que a usted también le ha tocado, sí, escuchar cuando las separan las muchachas, ¿verdad? Y les empiezan a dar ¿cómo se llama? Instrucciones. Ya estoy sudando. Las instrucciones, de decir que ¿cómo se llama? El salvavidas y ¿cómo se llama? El oxígeno, la mascarilla. Uh-huh. Dice, antes de querer ayudar a otro, dice, agarra la mascarilla y póntela tú. Uh-huh. Para que puedas ayudar a otro, primero tienes que estar bien tú. Entonces, mire, dice en la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. ¿A quién le habla el Señor? A ti. A uno. Mi papá decía, primero que se convierta aquel para yo convertirme. Y decía mi mamá, no, chaparro. Decía así, no, chaparro. Dice, tienes que convertirte tú primero para que se convierta aquel. Y tenía mucha razón. Mire las clases que hay, que las pláticas o los mensajes que dan las muchachas del avión. Póntelo Uh-huh. tú para que puedas ayudar al otro. Porque si tú estás débil, no puedes ayudar al otro. Entonces, para nosotros hablarles a otros de que Jesucristo vive y que Jesucristo lo puede sanar y cambiar su vida, entonces primero tenemos que aplicarlo en nosotros, darle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, pero que sea con convicción. No te debes convencer, es convicción. Convencerte, pues, puedes durar un rato, pero la convicción dura para toda la vida. Entonces, tenemos que entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y que haya un cambio.
como le digo, con palabra y corporal, el testimonio, para que la gente venga. Entonces tenemos que estar primero nosotros bien para nosotros ayudar después a otros, en todos los sentidos, ¿verdad? Y pues el Señor, hermana, ha sido grande, misericordioso con nosotros, y ahorita pues ya tengo ocho producciones, ¿verdad? Wow. 8 producciones que le digo al Señor, Señor, ¿cómo es posible, verdad? Y contenta, hermana, agradecida con el Señor, porque yo le digo, yo nunca ando tocando puertas. Mire, cómo usted me sí, me contactó, y así yo espero en el Señor. Yo no ando tocando puertas diciendo, me invitan, quiero estar allá, me invitan. No, yo aquí desde mi casa, mire, buscando, por decir, estudiando, ensayando, para cuando el Señor me llame, ya ir preparadita. Estar preparada. Pero ya desde aquí de mi casa le digo, Señor, tú me vas a llevar a donde tú quieres que yo vaya. Yo no voy a andar tocando puertas para meterme donde no debo, porque voy a buscar nomás problemas. Amén. Pero si tú me llamas, ahí tú me vas a respaldar, tú vas a estar conmigo, ¿verdad? Y pues pidiéndole humildemente que me use, hermana, ser usada. Amén. Amén. Y me dio risa ahora que estuve allá en Kentucky, y también lo testifico como testimonio, porque pues ya ve uno con la música mexicana y uno se emociona con la música, hermana, y entonces, pues hay personas que no les gusta eso, nomás les gusta el aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Sí, entonces, de último ya estaba yo acá en mi casa y se comunicó una hermanita por Messenger y me dice, hola hermanita Lucy, ¿cómo está? Bendiciones, soy tal persona. Y yo, dijo, la chillona, la que estaba enfrente, la más chillona. Le digo, ya sé cuál. Entonces le cuento a mi hermana, le confieso, dice que de momento cuando usted empezó, dijo, no, como que no me gustaba mucho, pero hermana, dijo que Dios la bendiga, que Dios la siga usando, porque cada quien tiene su manera de ser usada por Dios. Claro, Dios no nos usa igual a todos, ¿verdad? Todos tenemos nuestra esencia y Dios te usa. Mire, me gustó mucho una reflexión. Dice que había un jardinero y un muchacho observaba que este jardinero dice que trataba a sus plantitas de diferente manera, y había unas flores hermosas de todos colores, bajitos, fuertes, flores grandes, flores chiquitas, pero él les daba un trato especial a cada una de esas flores. Y él le decía que cómo hacía. Dijo, es que no se les da el trato igual, porque todas las flores son diferentes. Amén. ¿Verdad? Unas aguantan el sol, otras la sombra, otras más agua, otras menos agua. Dijo, y a todas se les trata diferentes. Dijo, entonces, para poder que ellas florezcan y tengan vida, dijo, siempre se les da un trato especial y el trato que necesitan. Entonces, cada una, dice, de las personas necesitamos un trato especial, y el trato que Dios no te va a dar más de lo que tú puedas soportar. Hablando de pruebas, de aflicciones, y hablando también de responsabilidad ministerialmente, ¿verdad? Entonces, todo el pueblo del Señor somos tratados de una manera muy especial por el Señor. Amén. Entonces, amén, porque tiene poder. Amén. Amén, amén, hermana. Pues me da mucho gusto, y fíjese que su testimonio me agrada mucho, porque ustedes vivían en violencia doméstica, ¿verdad? Una familia súper alejada del Señor, y me imagino que usted de pequeña vio muchas cosas que pues la ponían triste, ¿verdad? Muchas cosas que a lo mejor fueron dolorosas en su vida, en la vida familiar, y gloria a Dios lo que el Señor hizo en su vida, porque la transformó a usted, transformó a su mamá, transformó a su papá, a sus hermanos, y vemos el poder que Dios tiene, porque como usted lo mencionaba al principio, las personas pensaban, mismos familiares, tu papá nunca va a cambiar, él va a morir así.
y nunca va a cambiar, pero vemos que el poder de Dios es grande, es inmenso, y como usted también lo mencionaba, es algo que nosotros debemos dar testimonio, y no Sí, solo con palabras. Las personas que lo conocían, después cómo lo conocieron, entonces ahí vienen a conocer al verdadero Dios, ¿verdad? Y pues nos da mucho gusto porque vemos esas vidas transformadas, y estos testimonios son para otras personas que no conocen del Señor, que tal vez se les está hablando y están viviendo esas vidas de violencia, de alcoholismo, de drogadicción, y piensan, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a cambiar? Y sí hay uno que cambia, sí hay uno que transforma. Ese es el Dios verdadero, el Dios amén, poderoso, el creador de amén, los cielos, de la tierra, y no solamente lo decimos con palabras, lo decimos con nuestra propia vida. Mire usted hasta dónde ha llegado, hasta dónde el Señor la ha usado y la seguirá usando, y hasta qué lugares ha ido, porque yo sé que usted ha ido a diferentes lugares, a muchos lugares que, como dice usted, mismo Dios le está abriendo las puertas, ¿verdad? amén. Entonces, nos da mucho gusto, hermana, nuevamente que haya estado con nosotros, que haya podido compartir su testimonio, que es de gran bendición y gran poder. Y me gustaría que nos compartiera sus redes sociales por si hubiera más hermanos interesados para invitaciones, para preguntas que tuvieran, ¿verdad? Y donde también pueden conectarse para poder escuchar sus cantos, ¿verdad? Para que los puedan descargar, escuchar, o cómo pueden conseguirlos. Amén. Sí, mire, ahorita me pueden encontrar, por decir, en las redes sociales, en YouTube. Por decir, les invito Ujú, también que se suscriban a mi canal, ¿verdad? Y ujú. aquí pueden encontrar, por decir, mi música en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, Claro Música y YouTube Music. ¿Verdad? Y en YouTube normal, pues igual ahí pueden ver mis videoclips, ¿verdad? Y tengo también mi canal de Facebook, Lucio Orozco, ¿verdad? La Mexicana de Dios, ahí también me pueden contactar, ¿verdad? Para que se Amén. gocen. De hecho, ahorita acabamos de subir un videito, un videoclip ayer que se llama Cumbia para el Rey, ¿verdad? Mm. Es una música vallenata porque Dios me ha permitido, mi hermana, grabar música vallenata, colombiana, música ranchera, ¿verdad? Con mariachi y música de cha-cha-cha, tropical, merengue. Entonces Dios me ha permitido pues ser versátil, ¿verdad? Grabar de todo género. Y esto yo no me lo esperaba tampoco, hermana, es algo que yo no dije, ay, quiero, porque lo más por lo Ujú. que yo quiero, pues Dios no lo quiere, ¿verdad? Amén. Y lo que yo no espero, eso es lo que Dios quiere, y pues ahí el Señor nos lo permite, ¿verdad? Mm. Entonces sí nos ha permitido grabar varios géneros, ¿verdad? Canciones que son inéditas y canciones también que son cover, ¿verdad? Ya canciones clásicas como El Alfarero, como Cien Ovejas, Mm. Usa mi boca, que son clásicos que han gustado mucho y pues que la gente siempre se goza en cantarlos junto conmigo, ¿verdad? Amén. Pero sí, mi hermana, y un consejo, ¿verdad? Que también le quiero dejar a la gente, ¿verdad? Es que no se dejen intimidar, que ellos siempre busquen la voluntad del Señor y no la voluntad del hombre, Amén. ¿verdad? Que no se digan, que le digan, ay, como a mí que me dijeron, no, no cantas, o sea, queremos gente joven, como diciendo, no cantas, pero siempre buscando al Señor, dice, busca primeramente el reino de Dios y su Reino de Dios. justicia, y todo lo Ujú. demás vendrá por añadidura. Que no Amén. se afanen dice, no, es que no quito el dedo del renglón hasta lograr esto. O sea, pero si tú no quitas el dedo del renglón y si Dios no quiere que sea eso, va a ser otra cosa, Amén. ¿verdad? El chiste es agradar a Dios, lo importante Amén. es agradar a Dios, ¿verdad? Y vienen las cosas que de pronto uno no espera, que las cosas que tú quieres que se hagan y de pronto vienes a la decepción porque dices, no, pues no, Dios no me cumplió, Dios no me escuchó, Dios no, es que no era lo apropiado para Volun- ti, no era mira, Dios es el guionista de nuestras vidas. Amén. Dios es el que escribe en tu vida qué es lo que quiere, qué es lo que Él quiere que tú hagas, ¿verdad? Nosotros nacimos es con el propósito de adorar al Señor,
tampoco nacimos siendo unos robots, no, ¿verdad? Porque nosotros estamos hechos con voluntad propia. Pero si Dios a ti te predestinó para salvarte, entonces, ya sea por las buenas o por las malas, tú vas a venir a los pies de Jesucristo porque ya Dios puso la mirada en ti. Puso la mirada en ti. Pero entonces, Dios quiere que tú le agrades, que tú le sirvas. Y si tú eres una persona dócil, pues gloria al Señor, ¿verdad? Porque imagínate, el Espíritu Santo va a posar en ti siendo una persona dócil, que siendo una persona dura, que el Señor quiere de pronto obrar y tú con el caparazón duro, ¿no? Pero Dios siempre obra, hermana, que no se dejen matar los sueños, que no se dejen manipular con las otras personas. Déjate manipular por Dios, pero no por las personas que solamente vienen a dañarte. Entonces, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, mira, Dios te va a llenar de bendiciones. Como dicen, las bendiciones te van a perseguir. A veces dices tú como yo, oye, yo no lo esperaba, pero aquí está. Y no es porque uno se lo merezca, mi hermana, porque uno no se merece nada, es por la gracia de Dios. Pero, o sea, aprendiste a confiar en el Señor. Decidiste poner tu confianza en Dios. Dice que bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y nosotros no lo vemos, pero creemos en Él. ¿Verdad? Y todo lo que respira y alaba al Señor. Amén, aleluya, dice la palabra, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y cuando lo decimos es porque tiene que ser así. Decimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y seguimos haciendo nuestra voluntad, ¿verdad? Claramente nosotros nos podemos dar cuenta cuando es de Dios. ¿Cuándo es de Dios? Cuando las cosas son como fácil. No digo fácil porque pasamos por un proceso, pero digo fácil de que nosotros no vamos a estar tocando, no vamos a estar pidiendo, no vamos a estar batallando, forzando. Pero cuando son las cosas de Dios y nosotros lo intentamos, hacemos nuestra parte, pero si no se dio, no se dio. Es por alguna razón y Dios conoce mejor. Dice que sus pensamientos no son como los nuestros, ni nuestros caminos como los de Él, ¿verdad? Dice que los de Él son más grandes, más anchos. Dice que sus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. A veces nosotros queremos forzar las cosas y estamos. Dice el Señor, ok, hazlo. Y al final dice que son caminos de muerte, ¿verdad? Sí. Entonces es cuando venimos y decimos, pero es que, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hacemos nuestra voluntad en todo lo que nos rodea, en nuestras vidas, ¿verdad? También dice la palabra, pacientemente dice, espera en Jehová, ¿verdad? Y bueno, es muy bonito, hermana, cuando nosotros nos dejamos llevar, como dice usted, por el Señor, aprender. Nosotros ponemos, vamos, si no se pudo, bueno, nos regresamos y entonces Dios nos da la palmadita y nos abre la puerta y dice por aquí, ¿verdad? Sí. Dice no afanarnos, estar tranquilos y él sabrá lo que va a hacer con nosotros. Amén. Sí, porque el caminar del Señor no es fácil, como dice usted, vivimos a veces cosas muy difíciles, pero si nosotros tenemos esa convicción, hablamos de la convicción, ¿verdad? Dice porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Entonces en nosotros debe de haber una convicción y por consecuencia la confesión. Pero de todas maneras en el caminar en el caminar del Evangelio, mire, dice la palabra del Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Verdad? A veces las personas que dicen, hombre, es que es bien difícil el Evangelio, ahí no nos dejan esto, ahí no nos dejan lo otro, pero, o sea, no es que no te dejen, ¿verdad? Es que lo estás tomando como una carga. Y dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero hay veces que nosotros queremos seguir cargando con el costal de los problemas, de las decepciones y de todo. A veces se tiene más problemas que un libro de matemáticas, ¿verdad? Entonces, pues, Dios no quiere eso para nosotros, pero son cosas que, como dijo usted ahorita, por tercos, o sea, no dijo la palabra tercos, pero dijo, ahí estamos, necios, insistentes en no querer hacer lo bueno, sino, el Señor dice, vente para la derecha, y ahí va uno para la izquierda, mi hijo, vente derecho, y ahí va uno desviándose, pero nosotros por cabezones, hermana, nos pasan cosas no buenas, por la necedad de uno. Queremos hacer a nuestra manera, pero a veces, pues ahí aprendemos, ¿verdad? La misericordia de Dios, como quiera que no nos deja, ¿verdad? La misericordia. Él no nos deja y
que siempre está con nosotros, ¿verdad? Amén. Sí. Bueno, mi hermana Lucy Orozco, pues nos dio mucho gusto estar compartiendo con usted. Le agradecemos infinitamente por su tiempo. Sabemos que usted es una persona muy ocupada, pero gloria a Dios que pudo separar este tiempito y pudo estar con nosotros. No sé, ¿algo más que quisiera adherir o sería todo? No, agradeciéndole, hermano, el medio por el cual yo estoy aquí es el hermano Noel Santiago, que ha sido una excelente persona, que el hermano me estira para acá y nos estira para allá, hermana de Lucy y el hermano Gregorio, vénganse para acá, y nos estira, y el haber conocido al hermano Noel Santiago también fue una manera que Dios nos dejó así, y ahora lo recordamos. ¿Y por dónde nos conocimos? Pues que le llegó un disco mío de aquí de Monterrey hasta Kentucky. ¿Cómo? No sabe, pero le llegó, ¿verdad? Y esa cosa, y dice, wow. Entonces de ahí hemos seguido la amistad, que ya tiene años de que esta amistad está cimentada, y pues ahí andamos, hermana, trabajando en equipo, que el hermano, como le digo, nos estira, y él fue el medio por el cual me dijo, mira, mi hermanita, le hablé a la hermana de ti, así es que en cualquier momento se puede comunicar contigo. Y pues muchas gracias, mi hermana, le agradezco que se haya comunicado con el Señor, que Dios haya puesto en su corazón, ¿verdad? El comunicarse con nosotros, y también al hermanito que está ahí trabajando con usted, Elvin, que muy amable, que el Señor me lo bendiga, que el Señor los guarde, y que sigan adelante, hermana, porque a veces uno no puede ir a tocar las puertas, pero estos medios de estas plataformas de internet, ahí uno llega a muchísimos hogares. Es una maravilla. Amén. Y sabe que, hermana, aún estos medios Dios los controla, porque estos medios llegan a donde Dios quiere que lleguen. Nosotros no nos damos cuenta, pero Dios los lleva a donde quiere, y Dios los pone a personas que necesitan verlos, ¿verdad? So, gloria a Dios. Nosotros dependemos del Señor, los medios, todo esto dependemos de Él. Él los lleva hasta donde quiere que lleguen, ¿verdad? Amén. Porque no es por los likes, no es por las vistas, es para que la honra y la gloria del Señor se engrandezca, y porque para Él es toda la honra y la gloria, ¿verdad? Mire, para que las personas escuchen. Le agradecía al Señor porque por esa persona que le digo que se comunicó conmigo, la de Kentucky, por esa persona yo le di gracias a Dios, porque a veces uno viaja, deja familia, deja casa, deja hogar, deja hijos, para viajar allá donde el Señor te haga. Pero mire lo que dijo el Señor: Señor, si hubiera 50, por amor a los 50 perdonaré, dijo Dios. El Señor, si hubiera 40, 30, 20, 10, hasta llegó a 5, dijo, por amor a esos 5. Mire, la hermanita se comunicó conmigo y dije, Señor, así fuera una persona que fue a tocar por medio de los cantos, porque los cantos siempre he dicho que son pequeñas prédicas, ¿verdad? Pero cantaditas, ¿verdad? Amén. Entonces, le doy gracias a Dios por esa persona, porque dijo que su corazón había sido tocando. O sea, si fuera una, y uno viajara en avión, no sé cuántos días, semanas, meses, pero si así fuera una persona, valió la pena el trabajo, el viaje, la transmisión, ¿verdad? Entonces, vale la pena siempre. Amén, amén. Mire la historia de la samaritana, ¿verdad? Como el Señor fue por ella. Dijo, es necesario pasar por Samaria, y solamente era ella, ¿verdad? Pero gloria a Dios, ahí Dios nos enseña con su palabra tantas muestras de amor, de misericordia, que el Señor nos enseña cómo trabajar, cómo seguir, nos enseña su palabra. Es una guía, es un testimonio vivo del Señor, ¿verdad? De lo que Él quiere que nosotros hagamos, y como dice Pablo, el evangelio, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Nosotros es lo que tenemos que hacer, hacer lo que el Señor hizo, como nos enseñó, como Él vino aquí a esta tierra a darnos muestra de lo que Él quería que nosotros hiciéramos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El Señor ya Él decidirá por dónde nos va a llevar, dónde nos va a abrir, y dónde también nos va a cerrar la puerta, porque también va a ser necesario cerrarnos algunas puertas, ¿verdad? Por ahí no es, ¿verdad? Pero mi hermana Lucy Orozco, le damos muchas gracias por haber estado con nosotros, y le agradecemos de verdad, y ojalá que un día podamos vernos frente a frente, ya sea que tal vez un día vayamos nosotros por allá, por esos rumbos. Su casa. Amén, amén, gloria a Dios. O tal vez un día por ahí con el pastor Noel, y ahí nos encontremos, quién sabe, ¿verdad? Amén. Dios es bueno. Amén, amén. Entonces, pues nos despedimos, hermanos, amigos que nos están sintonizando. Les damos gracias. Estuvimos compartiendo con nuestra hermana salmista Lucy Orozco, ¿verdad? Le damos gracias y nos despedimos. Y esto fue Radio Restauración. Si vas a bendecir